¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer que nos acompañe estar con ustedes en esta nueva mesa cuadrada con un tema relevante. Acaba de suceder el G20, este espacio donde las 20 mayores potencias se reúnen para discutir temas que competen en materia económica, política, social. Se celebró en China, una de las potencias mundiales, uno de los nuevos países que están justamente moviendo la estructura de la geopolítica a nivel internacional. Vamos a hablar también del papel de México en esta economía, cómo se está insertando y el dinamismo que juega nuestro país en tanto la región, la América Latina, el continente, pero también en el mundo. Por ello quiero darle las gracias que esté con nosotros en la mesa de análisis al maestro Abraham Vergara Contreras. Él es académico y forma parte de la Universidad Iberoamericana en esta área de estudios empresariales. Muchísimas gracias, Abraham, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Un placer. Y por supuesto a nuestros expertos en distintos temas. Javier, Pepe, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Por favor, buenas noches. Al contrario. Cuéntanos cuáles fueron los resultados para ir abarcando los temas de este G20, de este encuentro que se desarrolló en China. ¿Qué fue para ti lo más importante que se destacó ahí? Mira, un poquito, un contexto, Claro, previo. Primero tenían estas 20 potencias, tienen sus agendas, una agenda común, sí, y cada uno sus agendas privadas. De ahí las relaciones que después hacen, sus reuniones que hacen de manera bilateral, ¿no? En el contexto inicial, ¿no?, antes de llegar ahí o llegando ahí a China, podríamos platicar que de los temas que tenían en la agenda pública de los 20, un poco centrado en la parte europea, era la crisis de refugiados, sí, ¿no? También podríamos comentar la problemática que hay del empleo, del crecimiento, de la inversión. ¿Cómo hacer no únicamente que estas 20 grandes economías crezcan, sino que el resto del mundo también crezca? Dentro de esta agenda común también teníamos, por ejemplo, la lucha contra la financiación hacia el terrorismo, ¿no? Importante antes de esta cumbre, lo sucedido en Bélgica, lo sucedido en Francia, ¿no? Entonces, muy importante este punto del terrorismo, ¿no? En particular de la financiación, no tanto al ataque, sino cómo cortar las líneas de dinero, ¿no?, que tienen estas células terroristas. Otro podría ser la situación que incurre el sistema monetario y todo el sistema financiero, en particular la banca, ¿no? Y por último, tendríamos que tocar el tema de la apertura del comercio, y todo este tema de inversión. Eran los puntos previos. Claro. Después, cuando termina esta cumbre, salen los acuerdos. Es más, acaba de salir hace poquito el comunicado del Grupo de los 20, en donde uno cuando lo lee encuentra mucha paja, poca sustancia. Sí, porque dicen que cuando llegas con esta agenda que planteas, siempre salen con otros temas que se trataron. Totalmente. Y muchas veces tras bambalinas. Y uno en específico tras bambalinas era el tema Brexit. ¿Qué pasaba con la relación con Inglaterra? Y cada uno de los países cómo buscaba hacer alianzas o romper, ¿no?, con esa alianza con Inglaterra. Al final podemos comentar que salen 4 grandes temas de esta reunión, ¿no? El primero le llaman ellos la visión. Esta visión es establecer todos aquellos mecanismos de estabilidad para generar un crecimiento económico. Repito, no únicamente en el Grupo de los 20, sino a nivel mundial, incluir al mayor número de países. El segundo tiene que ver con la integración. Esta integración tiene que ver con la fuerza laboral, con estrategias innovadoras de crecimiento, ¿no? El tercer punto es la apertura, y eso se refiere a la apertura de los mercados principalmente, ¿no?, que se pueda haber colaboraciones entre los 20, entre bilateral, trilateral, ¿no? O algunos tratados como podrían ser el transatlántico o el transpacífico. Y el último punto tiene que ver con la inclusión, desde el punto de vista de inclusión laboral, inclusión financiera e inclusión hacia los mercados de estos productos y bienes en una economía totalmente global.
Hablabas de acuerdos, también desacuerdos. Sí, sí. La confrontación del presidente, lamentada del presidente de Filipinas a Obama, por ejemplo. El asunto es cómo mejorará la crisis mundial, la economía mundial, este tipo de encuentros. ¿Será factor? ¿No será factor? ¿Qué es lo que debe hacerse? Yo creo que en este tipo de encuentros es más una venta de los países, ¿no? Es decir, vamos a estas reuniones y busquemos los mejores mecanismos para vender cada uno, ¿no? México, Argentina, Brasil, Alemania, a sus países para generar ciertos acuerdos. Yo no siento que se hagan grandes estatutos o grandes posibilidades de que queden, porque además el tiempo entre cada cumbre es muy corto. El siguiente, obviamente, lo tenemos en el 2017 y ahora le va a tocar a Alemania, ¿no? También es por algo, ¿no? Es por algo que estuvo actualmente en China y después viene en Alemania. Creo que es muy corto como para establecer una agenda. Sin embargo, estas cumbres tienen una agenda a mayor plazo, que es la 2030. ¿Qué es la 2030? ¿Cómo podemos atacar de una mejor forma? Ojo, dije atacar, no erradicar a la pobreza. La pobreza jamás se va a poder erradicar al 100%, pero sí se pueden hacer mecanismos con los cuales disminuyan y ya después será cada uno de los países que tome los acuerdos pactados en estas cumbres y poderlos aplicar dentro de sus economías, dentro de sus territorios. En el caso de la Comunidad Europea, bueno, el territorio pues, es más amplio, no estamos hablando de un país, estamos hablando de todos. Nosotros hablamos también con nuestra relación directa con Estados Unidos, no nos podemos ver aislados. Y en este tipo de desencuentros, bueno, desafortunadamente, cuando se presenta nuestro presidente, bueno, veníamos de un desencuentro importante social, ¿no? que tiene que ver con la visita de Donald Trump y que iba a ver al presidente Obama. Entonces, seguramente ahí en su encuentro bilateral han de haber platicado de estos temas en específico, ¿no? Claro. Sí, y Siria también, que estuvo ahí tras las bambalinas, Sí, claro. entre otras potencias, ¿no? En este caso, Estados Unidos y Rusia. Por favor, Javier. Bueno, en efecto, a mí me llamó la atención, Abraham, que en su discurso de cierre el presidente chino Xi Jinping se refirió a la desigualdad, ¿no? Digo, más allá del tema ideológico que la República Popular de China, que sigue autoproclamándose como comunista, que yo creo que le queda muy poco de aquel viejo sistema. Sí me llamó la atención para bien que centrara su discurso de cierre en el tema de desigualdad, no para confrontarlo con el mercado, sino cómo el mercado puede ser una variable que contribuya. Pero lo interesante es que cuando habla de estos dos elementos, conceptos, desigualdad y mercado, se refiere al papel de los estados, ¿no? Y eso me parece que también es algo muy interesante, porque durante algunos años, sobre todo en los primeros 10 años de esta década, parecía que el Estado perdía, el Estado, no los gobiernos, el Estado perdía protagonismo en este proceso de generación y distribución de la riqueza. Y escuchándote lo que planteabas sobre las características, los planteamientos de una agenda abierta, me parece que sí hay discursos como los de inauguración o los de cierre del país anfitrión que tratan de sí marcar agenda, ¿no? No sé si tú condividas o no este punto de vista, Abraham. Sí creo que había una disminución en el Estado, en la participación de la generación de ciertas políticas. Repito, no es anormal, ¿no? que haya sido en China. Sabemos que China había venido creciendo a niveles del 10%, 12%, y de repente China frena su crecimiento. Y China también cambia su modelo económico, ¿no? Está en ese proceso de cambio del modelo económico, es decir, dejamos de vernos hacia afuera y empezamos a preocuparnos hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda interna fundamenta nuestra economía, y en ese sentido el tema de la desigualdad, porque sabemos la desigualdad muy, muy marcada que hay entre las clases sociales en China. Entonces, con esta idea de, válgase la redundancia, de igualdad
dentro del país chino, el discurso del presidente, el primer ministro de China, en la búsqueda de lograr un consenso entre clases sociales. Yo a veces ahí en la academia he comentado, ojalá pudiéramos venderles al 1% de los chinos nuestros productos. Venderle al 1% de los chinos nuestros productos sería una maravilla. O sea, hay que ver la cantidad de chinos que hay, ¿no? Entonces, el mercado que abarcaríamos sería muy interesante. En este sentido, creo que también el Estado mexicano, la relación que ha venido construyendo, no de ahorita esta cumbre, sino de años atrás, con el gobierno chino, ha sido bastante interesante, bastante importante. Se hablan de ciertas inversiones, claro, ¿no? Sobre todo en el tema petrolero. Se hablan hasta de 500,000 millones de dólares que el gobierno chino pudiera estar invirtiendo dentro del país. Claro. De ahí que el tema igualdad en China, y ojalá pudiéramos nosotros replicar ese discurso de igualdad en México, no nada más que quede en discurso, sino que se vea, claro, ¿no? En esta búsqueda de que la sociedad esté en mejores condiciones de calidad de vida, va a ser importante. Claro. Javier Oliva, tienes en el tintero unas apreciaciones. Sí, estábamos platicando en el bloque con Abraham. Nuevamente bienvenido a Mesa Cuadrada. Muchas gracias, Javier. Sobre lo apuntabas en tu primera intervención, ¿no? Las reuniones bilaterales, ¿no? Porque pues para que Putin vaya a Washington, o Obama vaya a Moscú, o Angela Merkel visite la Ciudad de México, pues son agendas mucho más complicadas. En cambio, ahí en los pasillos, las salas se habilitan y se desarrolla una muy intensa diplomacia, que lo mismo va para temas de seguridad, que agenda social, de inversión, etcétera. A mí, por los temas, hablando de la migración, porque es uno de los países que más genera este tipo de fenómeno contemporáneo, pues es la guerra que se desarrolla en Siria. Y tanto Estados Unidos como Rusia tienen un papel clave en el desarrollo del conflicto y bueno, tienen presencia armada, sin más, ¿no? Y según relatan los reporteros, los analistas, algunos testimonios, bueno, el encuentro que se dio entre los dos presidentes pues fue lo más cercano a un funeral, ¿no? No sonrieron, se dieron la mano, platicaron por 90 minutos y el tema fundamental era el de Siria. Bueno, vaya, no quiero abordar necesariamente el tema de la conversación, sino este aspecto diplomático que se desarrolla ahí y bueno, desde luego como los temas comerciales pues también juegan un papel muy importante. Y una reflexión muy breve, si me permites, Omar. Por favor. Dentro del G20 no todos son países, está la OCDE como un actor multilateral, la propia Unión Europea, de tal manera que también es un foro peculiar, digamos, para utilizar una palabra muy general, pero que también nos indica que hay representaciones de bloques de países, lo cual los efectos que de ahí se deriva pues tienen un efecto radial pues mucho más amplio, Abraham. Sí, efectivamente. A ver, aquí, en el tema de los refugiados, sabemos que dentro de la Comunidad Europea, Alemania, Angela Merkel, ha sido quien ha querido estar poniendo la agenda al resto de los países. Y en ese sentido, el rompimiento de Inglaterra no ha querido aceptar esas políticas como unilaterales, ¿no? Que vienen de Alemania. En estos encuentros, ya sea por bloques o por países, encontramos uno que ha venido impulsándose de tiempo atrás, que son los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se aprovechó este encuentro para reunirse nuevamente y ver cómo han venido desarrollando con sus planes y sus políticas de desarrollo, en particular estos países. Sabemos que China es el líder, ¿no? de estas economías, BRICS. Entonces, se aprovecharon ese encuentro para tener ahí, no únicamente a los mandatarios, tenemos también bueno, con excepción de México, ¿no? A los secretarios de Hacienda, los secretarios de Finanzas, ¿no? Que acuden y encuentran
en estas reuniones la oportunidad de generar alianzas, principalmente en el tema de inversión, para hacer llegar recursos a sus países. Uno de los temas muy tocados durante esta reunión fue precisamente, por ejemplo, Japón con Inglaterra. Japón e Inglaterra, el gobierno japonés le dijo, si no te alineas, si no sales con esto de la Comunidad Europea, si es que te vas a salir, te amenazo con sacar a las productoras, sobre todo automotriz, de tu país y ponerlas en otro de los países de la Comunidad Europea. Por el otro lado, China no. China le dice, yo sí estoy de acuerdo con que de hacer un encuentro contigo, de estar haciendo una relación directa contigo. Está la inversión de una planta nuclear china es correcto, en el Reino Unido. Es más, se anunció ahí en el G20, salió el anuncio como muy grande, ¿no? Con gran pompa, vamos a decirlo. Exacto. Los mismos australianos le dijeron, no hay problema, normal, ¿no? Que Australia, ¿no? Uno ve la bandera y hasta está ahí, ¿no? Pero bueno, los australianos le dijeron, nosotros te seguimos apoyando, si tú vas a dejar la Comunidad Europea, con nosotros no vas a tener ningún problema en el sentido de relación comercial bilateral. A mí lo que me sorprendió fue la postura del presidente de Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos le dice a Inglaterra, yo primero voy a apoyar otros tratados comerciales que hacer un tratado comercial contigo. Me preocupa más el tratado transpacífico y el tratado transatlántico, es decir, con toda la Comunidad Europea, y a ti te dejo en un segundo nivel. Cuando había sido un aliado histórico. De prioridad. A mí ese discurso del presidente Obama me llama mucho la atención, de decirle, a ti te dejo en un segundo plano porque me interesan más los bloques. Los bloques como tal. Negocios. Totalmente. Pero tomando esta consideración que comentaba Javier, Omar, era difícil ver como ese rompimiento, ¿no? De Inglaterra con Estados Unidos. ¿No? Claro. Te dejo en segundo término, a mí me interesan los bloques. Sí, diplomáticamente se cuidaban mucho y el comercio, en fin, eran aliados estratégicos, ¿no? Y sí, tiene razón en esta viraje dentro de las prioridades de la economía estadounidense. Pepe, por favor. Sí, el presidente Peña, ¿qué acuerdos sobresalientes tuvo en estas reuniones? Yo creo que el acuerdo principal no fue con Estados Unidos, sino fue más con su relación que tiene de tiempo atrás con el gobierno chino. Le ha apostado a un fondo de inversión de aproximadamente 2.400 millones de dólares para proyectos relacionados con infraestructura, minería y energía. En esta relación, no es que se haya dado ahí, pero en esta relación sabemos que actualmente en el país ya se cuenta con el banco más grande del mundo, y el banco más grande del mundo es China. Ya está autorizado por la Comisión Nacional Bancaria. De ahí la importancia de decir, mira, hay cierta estabilidad en el país, aunque sabemos que hay ciertos focos amarillos que tenemos en el país, como pueden ser seguridad, como puede ser un poco de desconfianza en el tema social, ¿no? Te doy las bases, las evidencias de que estamos por un buen camino, de que hemos hecho algunas reformas estructurales, las cuales sí se han hecho, pero no se han implementado, ¿no? Entonces, trae tus recursos e inviértelos en México. Y de ahí este recurso que comentaba hace unos minutos del acuerdo petrolero de 5,000 millones de dólares que se pretende el gobierno chino invertir dentro de nuestra industria. Y es que sí, la diversificación de las economías pues es patente, es notoria, no solo porque se hacen este tipo de eventos, sino porque está surgiendo muchos bloques comerciales, ¿no? Está la Alianza del Pacífico, está el TPP, se están desarrollando una serie de acuerdos ahora entre continentes que pareciera ser la nueva pauta, pero de manera contrastante sucede algo como lo que está pasando en la Unión Europea y la salida de Gran Bretaña, que tú pues de primera fila has estado viviendo estos aconteceres, el famoso Brexit. Tú estabas allá justamente, tuvimos muchos análisis al respecto. Pongo sobre la mesa ese tema, México y cómo está
jugando su papel de economía emergente en los distintos bloques, pero sobre todo en América Latina. Me gustaría proporcionarte la palabra, Abraham, para que nos ubiques al respecto. A ver, México es la economía número 15 del mundo, ¿no? Si nosotros consideramos al G20, estamos hablando de que estos países generan el 86% del PIB mundial, el 77% del comercio internacional, y estamos hablando de que de la población tenemos el 64%. En ese contexto, México es el número 15, el número 12 como exportador y el número 15 como destino de inversión extranjera. De ahí la importancia de la presencia de México en este grupo. Hay ciertos sectores, ciertas industrias que se pueden ver bastante favorecidas y en cierta forma se han venido impulsando esto con todos los tratados de libre comercio que ha tenido México. México es un ¿cómo decirlo? Un fundador, ¿no? O una parte importante en la serie de tratados bilaterales con países. Es más, me atrevería a decir que podemos ser el número 1, ¿no? De tener relaciones bilaterales con distintos. De ahí que existen ciertos sectores que se pueden ver favorecidos con la presencia de México en el G20 y en estos. ¿Cómo quiénes? Pueden ser las energías limpias, ¿no? Tenemos todo una inversión y todo hasta ecosistema para poder generar energías limpias, como puede ser la energía a través de eólica, marítima, ¿no? Todo esto. Ha habido un impulso importante dentro de la parte de la biotecnología, la agricultura, pero no la agricultura tradicional, sino agricultura ya un poco más, si se vale la expresión, tecnificada, un poco con más tecnología. La ingeniería aeroespacial, ni se diga, ¿no? Todo un impulso que ha habido en la zona de Querétaro, en la zona de Guadalajara también, ¿no? Todo ese corredor, le podemos decir. Recursos hídricos y un punto en el donde México ha alzado la mano fuertemente es en el tema del medio ambiente. Aunque hemos pasado por algunas crisis, ¿no?, en los últimos meses, ¿no?, ambientales, pero México ha alzado la mano en ese sentido. Más, desde la reunión del G20 aquí en el país, fue una de las banderas que enarboló la administración, claro. Y es uno de los puntos en donde ahora se pretende firmar el Tratado de París, en donde hay dos países que se habían retrasado. No es difícil saber quiénes, Estados Unidos y China, ¿no? Pero que actualmente pretenden entrar en este tema del medio ambiente. Y el último punto en donde México se puede favorecer de este tipo de reuniones, de este tipo de alianzas, es el tema de salud, ¿no? Tenemos algunas inversiones importantes en el tema de salud. Es más, México está incursionando en temas de turismo médico, sí, en el cual va a ser también una fuente de recursos importante hacia nuestro país. Javier Oliva, ¿tienes algo que comentar? Sí, claro. Sobre especialmente, Omar, Pepe, la participación de México en estos foros. Fíjense, México es el segundo país que tiene los litorales más extensos de todo el continente americano. Uno pensaría que Canadá y Estados Unidos estarían en primero y segundo lugar. El primer lugar efectivamente es Canadá, pero el segundo lugar es México, sí, sí, con 11,000 kilómetros de litorales, con una característica de ser un país bioceánico. Es uno de los 16 países bioceánicos en el mundo, pero es uno de esos 16, es uno de los 5 que tiene salidas a aguas templadas. Y me acordaba de la nao de China, ¿no? Salían las mercancías de China, llegaban a Acapulco, se desembarcaban, se volvían a poner en Veracruz y continuaban su camino a Europa. Esa peculiaridad, más allá de que se trate del mes de la patria, esta excepcionalidad geográfica mexicana, me parece que en este tipo de foros comienza a tener un enfoque diferente, ¿no? Es decir, justo en el argumento en el que tú estás marcando, aprovecharlo en un sentido de diversificación. El 90% del comercio internacional se hace por barco, ¿no? Si nosotros ubicamos que el nuevo centro de desarrollo y también de tensiones geopolíticas y militares está en el sudeste asiático, entonces México tiene la enorme posibilidad, ¿no?, de jugar un papel
determinante, y lo digo con datos, pues, o sea, sí, no es un asunto de creencia. De esa realidad. Exacto, entonces el protagonismo en un sentido constructivo de nuestro país, me parece que el gobierno viene aprovechándolo bastante bien, ¿no? Sí. El crear esta alianza transpacífico con países latinoamericanos, es decir, sí veo que pueden encontrarse estos elementos, y es donde te quisiera escuchar tus reflexiones sobre estas condiciones pues estrictamente naturales, fácticas, ¿no? Más allá de interpretaciones que se quisieran hacer, son datos que están allí. Claro. Permítame decirlo así, México se vuelve como el ombligo del mundo. Un paso ¿Que no lo natural. éramos ya? Sí, pero ahora, moderno, es este es un nuevo distinto. ombligo, claro. Sí, a lo mejor lo éramos geográfico, pero no desde el punto de vista de inversión. Por supuesto. Y hoy empiezan a voltearnos a ver un poquito Brasil con toda su problemática, ¿no? Aunque Brasil había tenido su impulso importante en años pasados, pero con toda su problemática de corrupción, no quiere decir que en México no la haya, pero creo que los niveles de corrupción en Brasil sí están más elevados que los nuestros, ¿no? Argentina, que viene de cambio presidencial y que están intentando cambiar la política, sobre todo política económica, política monetaria. Así es. ¿No? Chile, que aparentemente había sido dentro de América Latina la economía que más había crecido, pero hay algunos indicios en que Chile se empieza a quedar, se empieza a rezagar. Un tema en particular, pensiones, que también pudiera ser una réplica en México, bueno, pero sería tema de otra mesa, ¿no? Entonces, México se convierte en este ombligo, en el paso de mercancías. Pueden llegar de Veracruz y a través de logística, es decir, a través de un sistema totalmente multimodal, a través de camiones o a través de ferrocarril, cruzar hasta el otro lado, hasta la otra parte del mar, o viceversa, ¿no? Llegar del lado del Pacífico, pasar al Atlántico. Entonces, México se vuelve, creo que está en un punto coyuntural el país, con su propia problemática, ¿no? Pero de solucionar esos problemas, creo que México se vuelve en una oportunidad de generación de empleo. Además, si a eso le sumamos de que hay una mano de obra calificada en el país, que todavía, no sé si afortunado o desafortunadamente, esa mano de obra es todavía barata, ¿no? Se vuelve importante para los inversionistas, para las empresas venir e instalarse en México. Creo que uno de los grandes retos, no sé si se termine en esta administración, pero en la que sigue, va a ser la verdadera implementación de esas reformas, que esas reformas en verdad empiecen a dar provecho. Claro. No podemos seguir creciendo únicamente a niveles del 2%, claro, ¿no? Nos acaban de dar en el nuevo paquete el crecimiento para el 2017, que viene reducido, mayor que este año, pero reducido a las expectativas de hace algunos meses. Hablan del 2-3%. En primera instancia, seguramente durante el 2017 saldrán a decirnos que se va a ir para abajo. Entonces, creo que si México hace su tarea en esta implementación de reformas, creo que se va a volver aún más interesante para economías, creo sobre todo las asiáticas, no nada más China, sino pudiera ser también Japón, pudiera ser también Corea. El impulso de los coreanos que han crecido de manera significativa, se volvería un punto medular, claro, para la economía, no nada más nacional, sino a nivel internacional. Pepe, una última intervención. Lo último, yo celebro que se haya recompuesto la relación con China después de aquel desencuentro cuando se suspendió el tren México-Querétaro. Claro, entonces yo creo que eso es importante, ahora es un socio ya de trascendencia para México, y que bueno, esa habla de buena política, aunque también se ha cambiado de paradigmas, ya no vemos hacia Centroamérica y Sudamérica como lo veíamos antes, como región natural de México. Así es. Estamos viviendo un momento coyuntural de un reacomodo en las relaciones internacionales, en la geopolítica, en la diplomacia, que se vive además de manera muy activa. Llegamos al final de esta mesa cuadrada, se nos terminó el tiempo, lamentablemente un tema muy interesante del cual hay mucha tela de dónde cortar. Te agradezco mucho, Abraham Vergara,
Contreras de la Universidad Iberoamericana por haber estado con nosotros y formar parte de este análisis. Yo les agradezco la invitación. Javier Oliva, muchísimas Gracias, gracias. Tomás. Gracias. Pepe Ureña, un Buenas placer. noches. Gracias, muy buenas noches y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche de domingo. Hasta la próxima.